bendiciones, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por acompañarnos en este día miércoles, un día de bendición, como han sido toda esta semana, súper cortica, pero déjeme decirle que la fidelidad de Dios no se detiene, sino que permanece para siempre. Gracias por acompañarnos a todos los amigos, amigas que nos ven de diferentes lugares, de diferentes ciudades, aquí en Manizales, a toda la iglesia del Centro Familiar Cristiano. Le bendecimos, estamos felices de poder hoy acompañarles como nuestra cita semanal los días miércoles a las 7:30 acá, nuestra cita semanal, y sobre todo una palabra de bendición para su vida y para su casa. Y yo quiero que me acompañe por favor a Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5 versículo 35. Vamos, acompáñeme por pronto ahí. También el pasaje está apareciendo en pantalla para que lo puedas leer conmigo, para que podamos disfrutar y enriquecer la palabra de Dios en esta noche. Marcos capítulo 5 versículo 35. Dice la palabra: mientras él aún hablaba, vinieron a casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Mire esta noticia que llega a la casa de Jairo. Dice: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Yo creo que esa es una expresión que podemos escuchar en este tiempo. Está difícil la situación. No busques a Dios. No busques la presencia de Dios. Pero mire esto que se pone interesante. Pero Jesús, luego que oyó que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Subraye por favor, si tiene la Biblia, subraye esta expresión. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y al vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta. Mira esta promesa, mi querido amigo. La niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40 dice: y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entrando donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi. Le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. No sé cuántas personas me están viendo en esta oportunidad, pero coloco esta promesa en tu vida, en tu casa. A ti te digo, levántate, levántate. Cree solamente. Levántate, levántate en esta oportunidad. Señor, colocamos esta hermosa reunión, este hermoso encuentro en tus manos, para que tú nos hables, nos enseñes, nos dirijas, y sobre todo que una palabra, Señor, llegue a nuestra casa y cambie nuestras realidades en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche quiero compartirle un mensaje que le he colocado como título: menos miedo, más fe. Menos miedo, más fe. Estamos viviendo momentos, y muchos de nosotros hemos estado pasando durante este 2020, y estamos en el último mes del año 2020. Ha sido un año difícil. Muchos de nosotros hemos experimentado en los últimos meses tal vez algunas crisis de salud. Tal vez otros han experimentado crisis económica. Tal vez muchos también han enfrentado en los últimos meses aquellas crisis familiares. Hay crisis que han venido a golpear nuestra vida, que han venido a golpear nuestra casa, que han venido a atemorizarnos, que han venido a paralizarnos. Y sobre todo, que esas crisis no llegan de un momento a otro. No esperamos, no creo que nadie se coloque en la puerta de su casa esperando cuando le llega la crisis de la deuda, cuando le llega la crisis familiar. No, nadie espera las crisis. Todos comenzamos el 2020 con gran expectativa, y en este tiempo mira cómo lo estamos terminando. Tal vez en casa, tal vez algunos pasando por momentos de salud complicados, pero esto me llama la atención, que aún en medio de esta crisis,
hay una palabra de bendición de Jesús para nuestra casa. Y me llama la atención porque la historia de Jairo y su hija, es una historia que tal vez Jairo no lo esperaba. Tal vez la niña un día amaneció con un poquito de fiebre y dijeron, no, démosle agüita, acetaminofeno, algo ahí y acuéstala. Pero esa pequeña enfermedad se fue incrementando, ya no era fiebre. Había otro dolor, había otro padecimiento. Y tal vez esa enfermedad empezó a crecer. Y Jairo se sintió tan angustiado. Puedo imaginarme un poquitito el cuadro. Jairo pudo sentirse angustiado, decirle a su esposa, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo salimos de este problema? No sé si usted ha dicho esa expresión cuando pasa por dificultades. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo solucionamos ese problema, esa dificultad? Y sabe, me llama la atención porque Jairo corre a buscar una ayuda. Jairo corre a buscar una solución. Jairo corre a buscar al maestro. Déjame decirte algo, mi querido amigo, mi querida amiga. Es tiempo que corras a buscar la ayuda que necesita tu casa. Es tiempo que corras a buscar la solución que necesita tu familia. No corras a otro lugar. Corre a los pies de Jesús. Corre a los pies del maestro. Y algo que me llama la atención es que Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo, no tengas temor, no temas. El versículo 36 dice, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Sabe? Porque el miedo puede paralizarnos, el miedo puede detenernos. Hemos sentido miedo en este tiempo, hemos sentido temor, pero déjame decirte, menos miedo y más fe. ¿Y cómo puedo? Es la pregunta en esta oportunidad o en esta noche. ¿Cómo tener menos miedo y más fe? ¿Cómo tener menos miedo y más fe? ¿Sabe? La palabra miedo en el latín significa metus. Se trata de una alteración del ánimo que produce sobre todo angustia, que produce peligro ante un peligro real o imaginario. ¿Saben? Muchas personas en este tiempo hemos enfrentado el miedo, hemos tenido miedo y no me da pena decirlo, pero a veces el miedo toca nuestra vida y toca mi vida y nos hemos atemorizado. Y el miedo produce, mire, se trata de una alteración del ánimo que produce angustia. No solamente el miedo llega como un acompañante silencioso, sino que empieza a apoderarse de las vidas y empieza a paralizarlos, empieza a colocarle angustia, empieza a colocarle quietud y sobre todo sobre ellos cae un temor que a veces no saben qué hacer. Y la palabra que se utiliza en esta expresión cuando Jesús le dice no temas es la palabra en griego fobeo, que significa atemorizar, alarmarse, que significa temblar, temer, ser temeroso, espanto, miedo, amedrentar, atemorizar. Así se sentía Jairo. Jairo se sentía atemorizado, se sentía, déjeme decirle, espantado, se sentía preocupado, se sentía amedrentado porque su casa estaba siendo visitada por una noticia que no era la que él esperaba. Él esperaba que su hija de 12 años pudiera avanzar en sus estudios, pudiera lograr sueños, pero su hija ha muerto. Y eso es lo que muchos vienen a decirle: Jairo, tu hija ha muerto. Y estuve mirando un poquitito de los 5 miedos. 5 miedos que nosotros enfrentamos. 5 miedos que tú y yo enfrentamos mes a mes, día a día. Uno de ellos es el miedo a la supervivencia o no llegar al fin de mes.
¿Cómo es ese miedo? El miedo que aunque estemos en la crisis, a veces sentimos que no logramos cumplir las metas al final de mes. Ese miedo que no nos deja llegar al fin de mes. ¿Será que alcanza nuestro mercado? ¿Será que alcanza el dinero para el fin de mes? ¿Será que llegaré? ¿Será que no podré cumplir las metas? ¿Será que no podré cumplir con los recibos? Y ese miedo viene a atemorizarle, y sobre todo su vida está enfocada a cómo voy a llegar. No me alcanza el mercado, no me alcanza la economía, no me alcanza. Y su temor y el miedo viene a apoderarse, que vienen a decirle: vamos, salgamos a dar un paseo, vamos a comer algo. No sé si tenga dinero. El segundo miedo es el miedo al rechazo. Y ese miedo siempre lo podemos experimentar, y tiene que ver con el qué dirán de nosotros en diferentes versiones. Es el miedo al éxito, es el miedo a hablar en público o expresar en un idioma que no controlas, hasta el miedo al ridículo. A veces sentimos el miedo al rechazo, y tal vez tengo jóvenes que me están viendo en esta oportunidad, y tal vez el pararse en público ha sido el miedo, y a veces se atemorizan tanto que pueden decir: ¿qué tal que me rechacen si me equivoco? ¿Qué tal que me excluyan porque me equivoco? Y es el miedo al rechazo. El otro miedo es el miedo al fracaso. Y todos lo hemos experimentado. El miedo al fracaso. El miedo cuando pensamos que tenemos un proyecto, pero tenemos el miedo que si fracasamos. El miedo al fracaso es el miedo más habitual, porque no nos deja avanzar. Queremos montar un negocio, y lo primero que nos viene a la mente es: ¿y si nos va mal? ¿Y si fracasamos? ¿Y si no llegamos? ¿Y si no cumplimos? El miedo al fracaso tiende a paralizarnos. Y a veces no emprendemos porque tenemos más miedo a fracasar que a avanzar. El cuarto miedo es el miedo a la pérdida de poder. A la pérdida de poder. Y ese miedo se enfrenta cuando a veces estamos en una posición y sentimos que nos van a bajar, y sentimos que perdemos el poder, que perdemos la autoridad. Y el miedo al poder, la mayoría de las personas les gusta tener poder, les gusta tener la capacidad de influencia. Pero cuando se sienten amedrentados porque hay otra persona más preparada en el trabajo, cuando hay otra persona que está progresando más, tienen el miedo a perder su poder. Y el quinto miedo es el miedo al cambio. Y ese ha sido el miedo que todos hemos enfrentado en este 2020. El miedo al cambio, el miedo a trasladarnos, el miedo de estar afuera y el miedo de estar ahora en una casa. Y es el miedo al cambio. Nos hemos sentido amedrentados al cambio. Cuando uno se resiste a los cambios, es el miedo que le puede dañar su progreso. No sé cuántas veces han venido cambios, pero uno no lo acepta. No sé cuántas veces han venido los cambios y uno los evade. Y son miedos que a veces no podemos avanzar. Pero volvamos a nuestra historia de Jairo, porque aquí quiero empezar a aterrizar. Y esto es lo que me gusta, porque Jairo está enfrentando también temor. Jairo está enfrentando miedo. Jairo está enfrentando un momento que no se lo esperaba. Tal vez era una crisis, o era una crisis en casa, una crisis difícil en su hogar, porque había una enfermedad que estaba dominando su ambiente, dominando su casa. Tal vez estamos viviendo momentos donde la enfermedad del COVID está apoderándose de nuestra mente, de nuestro corazón, pero menos miedo y más fe. Y quiero sacar 3 cosas de este pasaje que le leí acerca de Jairo, de cómo Jairo enfrentó el miedo, y cómo usted y yo podemos vivir con menos miedo y más fe. 3 secretos puntuales. Número 1, enfrenta tus miedos con la palabra de Dios. En esta noche, párate firme en la palabra de Dios. En esta oportunidad, párate firme con la palabra de Dios. Y mire lo que dice el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga:
no temas, cree solamente. Oiga, Jesús está escuchando lo que está habiendo o lo que hay en tu lugar, en el ambiente. Jesús está prestando atención en las noticias. Jesús está prestando atención en lo que se está diciendo alrededor. Pero Él viene y le dice, oiga Jairo, oiga Paola, oiga Gabriel, oiga Gabriela, óigame mi amigo que me estás viendo. Jesús está prestando atención a cómo estás viviendo hoy. Pero Jesús presta atención y no se queda tranquilo, sino que Jesús lanza una palabra sobre Jairo y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. No temas, Jairo, cree solamente. Y lo primero que usted y yo debemos hacer cuando el miedo empiece a andar, empiece a meterse en nuestra vida, oiga, venza, enfrente sus miedos con la palabra de Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios es el antídoto contra el miedo. La palabra de Dios es lo que tú y yo necesitamos para vencer el miedo. La palabra de Dios es la que viene a ayudarnos. ¿Sabe por qué? Porque es un libro que transmite paz. Es un libro que transmite tranquilidad. Es un libro, es la palabra que nos da valor. Es la palabra que viene a darnos autoridad. Y por eso Jesús le dice, oiga, levántate Jairo, cree solamente. Tú vences el miedo, mi querido amigo, con la palabra de Dios. Tú vences el temor con la palabra de Dios. Jesús miró a Jairo. Jesús miró a Jairo y me llama la atención que Jesús lo vio. No sé, creo que lo vio y le dijo, como que lo tomó y como que le dio un abrazo. Me puedo imaginar un poquito. Y lo miró, le dijo, Jairo, míreme, cree solamente. Toma la palabra de Dios. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente. Eso lo dice la palabra. Eso es lo que me dice la palabra para mi vida, para mi casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Aunque tu hijo sea rebelde, aunque la situación en tu casa esté difícil, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cómo lo enfrento? Con la palabra. ¿Cómo me levanto? Con la palabra. Si estás pasando por una crisis económica, declara la palabra, habla la palabra. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando yo tomo la palabra, mi vida cambia, mi mente cambia, mi corazón cambia. Ya no viviré angustiado, ya no, ay, pobrecito de mí, ay, pobrecito. No, me levanto con la palabra. Cree solamente. Lo segundo que me gusta de esta historia es que dice el versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga Jesús, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Oiga, era una tristeza en el ambiente, pero el segundo secreto para vivir con menos miedo y más fe es someta los pensamientos a Dios. Someta todos los pensamientos a Dios. Muchos de nuestros miedos son temores que nosotros inventamos, y muchos de nuestros miedos es que vienen a nuestra mente y empiezan a apoderarse de nuestra mente, que empiezan a desenfocarse de nuestra mente y empiezan a llenar nuestra mente, y uno comienza a alimentarlos. Comienza con un breve pensamiento y ya se crea un monstruo grande en nuestra cabeza. Por eso Jesús y dice que cuando llegó y vio el alboroto y vio que todo mundo estaba alborotado, entonces Jesús le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Algo que tenemos que hacer, mis queridos amigos, mi querida familia, someta todo pensamiento a Dios. Si vienen pensamientos de muerte, sométalos a Dios.
Si vienen pensamientos de dolor, sométalos a Dios. Si vienen pensamientos de depresión, sométalos a Dios. Si vienen pensamientos de tristeza, sométalos a Dios. Si vienen sentimientos que tal vez están creciendo en mí, de la ira, del rencor hacia algo, hacia alguien, sométalos a Dios. Pero no deje que algo lo apodere, no deje que algo la domine o lo domine. Someta sus pensamientos a Dios. Porque cuando Jesús dio una palabra, nosotros debemos calmar nuestra mente. Algo que hizo, Jesús le dijo: no te preocupes, tu hija no está muerta, tan solo duerme. Oiga, calme su mente. No creo que para Jairo escuchar la noticia de que su hija había muerto era algo normal. No. Me imagino que él empezó como a angustiarse. Pero una palabra y Jesús vino a decirle: no está muerta, tan solo duerme. Someta sus pensamientos a Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice: todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezcan a Él. Todo pensamiento lo colocamos a Cristo y todo pensamiento lo obedecen a Él. El tercer secreto, y quiero concluir con esto, el tercer secreto para vivir con menos miedo y más fe es: actúa en fe. Actúa en fe. Dice el versículo 40: mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Oiga, Jesús no se quedó ahí como un visitante más. Jesús se movió y fue a la casa de Jairo a actuar en fe, a caminar en fe, a ver que su hija, que estaba enferma, a ver que las noticias que llegaban de muerte, Jesús se levantó y dijo: vamos, hay aquí un milagro que hay que hacer. Déjame decirte, es tiempo de que le permitas a Jesús entrar a tu casa, porque Jesús tiene una obra grande que hacer en su familia. Jesús tiene una obra grande que hacer en tu casa, en tu hogar. Por eso, deja que Jesús gobierne tu casa, para que actúes en fe, para que te levantes en fe. El miedo tiende a paralizarnos. El miedo tiende a no traer soluciones. El miedo tiende a dominarnos. Pero tenemos que movernos aunque tengamos miedo. Tenemos que movernos aunque tengamos miedo. No dejes que el miedo te paralice. Rompe, sal y muévete en fe. ¿Usted no cree que Moisés tuvo miedo al dirigir al pueblo de Israel? Por supuesto. ¿Usted no cree que David tuvo miedo cuando enfrentó al gigante? Por supuesto. ¿Usted no cree que muchos personajes de la Biblia tuvieron miedo? Pero no se quedaron ahí, caminaron en fe, actuaron en fe. Es tiempo, iglesia, y es tiempo, mi amigo, mi amiga, que te levantes en fe. Actúa en fe, porque Dios dio una promesa para tu casa y Él la cumplirá. Pero no te quedes paralizado. Antes, levántate y ve los milagros que Dios tiene para tu vida y para tu casa. Actúa en fe, porque la fe hace la diferencia. Dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que hace la diferencia en tu vida es la fe. Lo que hace la diferencia en tu hogar es la fe. Voy a levantarme a creer. Voy a levantarme en las promesas de Dios. Voy a levantarme a creerle en Dios. Por eso Jesús le dio el secreto a Jairo: cree solamente, no temas. Cree solamente. Jesús le dio el secreto de su milagro: crea. ¿Cuál es el secreto que tú necesitas para vivir con menos miedo y más fe? Cree. Créale a Dios. Créale a Dios. Porque la fe produce gozo, paz, confianza, seguridad, estabilidad, prosperidad, salud, vida. Eso produce la fe. Eso produce la fe. La fe es el mecanismo
que Dios utiliza para actuar, para caminar, para confiar en Él. Hoy es tiempo que camines en fe. Menos miedo, más fe. Y Jairo termina diciendo la historia de Jairo, que Jesús le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Oiga, la niña se levantó del lugar donde estaba postrada para ver los mayores milagros y conocer a su sanador. Hoy es tiempo que tú le permitas a ese sanador, a Cristo Jesús, que comience a gobernar tu vida y tu casa. Y yo quiero hacer 2 invitaciones como siempre las hago. Número 1, aquellos amigos que me ven por primera vez y tal vez el miedo les ha dominado más y hay más miedo que fe. Revierte eso. Menos miedo, más fe. Por eso, lo primero que debes hacer es entregarle a Jesús tu corazón y decirle: Jesús, entra en mi corazón. Jesús, gobierna mi corazón. Jesús, reina en mi corazón. Jesús, llena mi corazón de tu presencia. Jesús, háblame y sobre todo dirígeme. Porque la conclusión es que Dios promete ayudarnos, animarnos y protegernos cuando le servimos. Así que, amigo, dale la oportunidad a Jesús. Y familia, tú que me estás viendo también y has estado constantemente aún en este tiempo, aférrate a Dios, camina en Dios, fortalécete en Dios, porque tú y yo necesitamos la palabra de Dios, someter los pensamientos a Él y actuar en fe. Yo quiero orar por tu vida, Señor, en esta hora. Bendigo este tiempo hermoso, Dios, de tu palabra. Bendigo este tiempo hermoso que tú has dirigido, que tú nos has enseñado. Señor, gracias porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Señor, dirige nuestros pasos. Ya no queremos vivir esclavos del temor. Ya no queremos vivir esclavos del miedo, sino que tu palabra hoy llega a revertir nuestra historia. Tu palabra llega a levantar nuestra vida. Cree solamente. Señor, hay un pueblo, hay una familia, hay una iglesia, hay hombres, hay mujeres, amigos que nos están viendo en esta oportunidad. Cree solamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Recuerda, menos miedo, más fe. Abriste el mar para que